Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, aquí tenemos nuestras intenciones por quienes queremos rezar especialmente esta Eucaristía. Que el Señor les done esta gracia a nuestros hermanos, quienes hoy nos piden rezar por sus intenciones. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo, mártires. Ambos santos vivieron en el siglo III. Cornelio murió en Civitavecchia después de un breve pontificado. Tuvo que enfrentarse a la rebelión de Noveciano, que negaba la potestad de perdonar los pecados. Cipriano, obispo de Cartago, fue decapitado el 14 de septiembre de 258. Sus escritos, los mismos que su martirio, revelan el alma de un verdadero pastor que defiende y preserva la unidad de la Iglesia. Ayudó al Papa Cornelio en la defensa de la fe. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. Mi alma levantaré. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. Mi alma levantaré. Oh, mi Dios, confío en ti. confío en ti. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este 16 de septiembre en que celebramos a Santos Cornelio, Papa, y San Cipriano, Obispo, los dos mártires de la Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocer nuestras faltas, vamos a reconocernos que somos pecadores y humildemente le pedimos perdón al Señor.
Ore por Yaku, Bereko, Ore Yara. Ore por Yaku, Bereko, Ore Yara. Ore por Yahu, Verico, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Ore Yara. Ore por Yaku, Bereko, Ore Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que en los santos Cornelio y Cipriano nos has dejado un ejemplo de colaboración pastoral y de adhesión a Cristo hasta el martirio, concédenos ese mismo amor a tu Hijo para trabajar por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, el que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Por eso, el que preside debe ser un hombre irreprochable que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza. Que no sea afecto a la bebida ni pendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado. Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y no debe ser un hombre recientemente convertido, para que el orgullo no le haga perder la cabeza y no incurra en la misma condenación que el demonio. También es necesario que goce de buena fama entre los no creyentes, para no exponerse a la maledicencia y a las redes del demonio. De la misma manera, los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino y enemigos de ganancias deshonestas. Que conserven el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se los pondrá a prueba y luego, si no hay nada que reprocharles, se los admitirá al diaconado. Que las mujeres sean igualmente dignas, discretas para hablar de los demás, sobrias y fieles en todo. Los diáconos deberán ser hombres casados una sola vez, que gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que desempeñan bien su ministerio se hacen merecedores de honra y alcanzan una gran firmeza en la fe de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Procederé con rectitud de corazón. Procederé con rectitud de corazón. Celebraré con un canto la bondad y la justicia. A ti, Señor, te cantaré, expondré con sensatez el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás en mi ayuda? Procederé con rectitud de corazón. Yo procedo con rectitud de corazón en los asuntos de mi casa.
Nunca pongo mis ojos en cosas infames. Detesto la conducta de los descarriados. Procederé con rectitud de corazón. Al que difama en secreto a su prójimo, lo hago desaparecer. Al de mirada altiva y corazón soberbio, no lo puedo soportar. Procederé con rectitud de corazón. Pongo mis ojos en las personas leales para que estén cerca de mí. El que va por el camino perfecto es mi servidor. Procederé con rectitud de corazón. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó, resucitó. Que el Señor Jesús esté con Y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso este pasaje de San Lucas, el capítulo 7, que nos habla de la viuda de Naín, pero sobre todo de este joven a quien Jesús lo resucita. Está entrando a esta ciudad de Naín. Es interesante, cerca del Valle Esdrelón, una colina que se levanta. Del otro lado, en realidad, también Elías había hecho lo mismo. Había resucitado también a un jovencito. Bueno, esto es tan interesante porque quiere decir que Jesús es el nuevo Elías. En esa misma montaña, pero del otro lado de esa colina, se encuentra este lugar donde Elías había resucitado y le había
devuelto también a estos padres que no tenían hijos, ¿verdad? Y después que se había muerto el hijo. Aquí también, esta es una viuda. Es interesante todos los detalles. Justamente nos va indicando esa presencia de Dios en nuestra vida, en el momento exacto que Peñan de Yara o aparece. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda. Y mucha gente del lugar lo acompañaba. Queridos hermanos, y aquí es donde, por una parte, Jesús dice que se conmueve, o mañana o sean esta viuda, hijo único. Él allá pota de Yara o mañana. Y entonces se acerca y le dice, no llores, no llores. Detiene, ¿verdad? El féretro, se acerca, toca el féretro. Es interesante porque dice que la gente, o sea, muchas veces lo único que hacemos es acompañar a nuestros jóvenes que están muertos. Acompañamos a nuestras familias que están muertas. Acompañamos y decimos, vaya puta, o manómanio. Acompañamos a un país, a una nación que está muerto. Le acompañamos a unos políticos que siguen en lo mismo, que están muertos, que nos traen muerte, lastimosamente, ¿verdad? Añadepe a la yepa. Dice que esta gente iba caminando con el féretro. Vamos llevando, lo único que sabemos llevar parece que es el féretro. Y bueno, como diciendo, pero ahí justamente, ahí Jesús aparece. Jesús lo primero que hace es detener a esa multitud. Y nos llama también a una reflexión, ¿verdad? Porque sería hasta ilógico lo que Jesús le está diciendo. Este jovencito que está aquí, que para mí era el soporte de mi familia, tengo viuda, anda de otro hijo único, va él allá ponda. Sin embargo, Jesús se acerca siempre a nosotros, quiere entrar en nuestra vida. Su presencia, cuando Él se acerca a nosotros, ya es un lenguaje muy importante. La ñandeña puede ser original, la ñandeña cero de tanta corrupción y de tantas situaciones de muerte en que nos encontramos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras parroquias, de nuestros grupos. Entonces necesitamos, queridos hermanos, esta humanidad. Esto quiere decir, el acercarse, quiere decir una presencia para poder ayudar a resucitar y a levantar. Diga tú y la cora hay entre la ñamañá, mombre y entre la ñamañáina. Porque Dios actúa de una manera muy humana. Dios actúa de una manera ya es inmediática, mombre, eres de televisión, pero no hay un contacto directo con la persona. Y ande yara había contactañan en die o ujaupocoi, le detiene. Los que lo llevaban se detuvieron y ahí entonces es donde Jesús actúa. Joven, yo te lo ordeno, levántate. ¿Cuál añade en Dusein? Joven, yo te lo ordeno, levántate. Cada uno de nosotros cuando escucha esa palabra joven, quiere decir, queridos hermanos, que cada uno de nosotros tenemos esa fuerza vital. Vean la joven y la lleva. Entre lo que te hallaré con los músculos, todos tenemos entonces esa inteligencia, esa capacidad tan fuerte para poder renovarnos. Así que cuando Jesús nos está diciendo, joven, yo te lo ordeno, levántate, es un llamado para que hagamos este esfuerzo, esta lucha, para que podamos resucitar, salgamos. Hay otras frases, ¿verdad?, dentro de nuestra literatura, por ejemplo, el ave fénix, como dice, ¿verdad?, salir de la ceniza. Todas son expresiones interesantes para darnos a entender que la fuerza y la capacidad está dentro de nosotros. Ani la ñaja anovete y la otro o guayepa o me eñandeja o yapo anguaisa la ñandella yapo anayeva. Se llevando a la ñande obispo fuera de malas y voy a llevar pe Paraguay y potá ñande mante yapota. Y eso fue justamente después del golpe del 89, ¿verdad? Incluso en las iglesias se leían, ¿verdad?, animando al pueblo a despertarse, a darnos cuenta de que somos nosotros los hacedores de nuestra sociedad, de nuestra familia. Y después
El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Termino, queridos hermanos, porque aquí la madre significa la comunidad. Peñande ñapu'anire lleva peñande, yarecorire ye, petecoeñande yarome eañande añanemopu'a. Ahora el Señor mismo nos entrega ¿a quién? A nuestra sociedad. Nos entrega de nuevo a nuestra familia. Nos entrega de nuevo a nuestra nación. Quiere decir que ñandé, la ñapu'anire, yaye sapearire, de toda esta muerte en la que estamos nosotros de corrupción, ¿dónde vamos a comenzar a actuar? ¿Y dónde tenemos que corregir y tenemos que sacar todo lo que es sepulcro y todo lo que es muerto y todo lo que es féretro? ¿De dónde vamos a sacar? De ese lugar donde nosotros vivimos. Y por eso el Señor nos vuelve a entregar a la misma madre, es decir, a la misma comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que tenga la suficiente capacidad para discernir los signos de los tiempos. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por cada uno de nosotros, para que valoremos la participación en las celebraciones comunitarias y dejemos de criticar a los demás. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que tu Iglesia te presenta al conmemorar el martirio de los santos Cornelio y Cipriano, y haz que esta Eucaristía, que a ellos les dio valor para morir por Cristo, nos dé a nosotros fortaleza para vivir como cristianos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la sangre de los mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal yara obesiara reipe tangai para pewe ore poyaku bereko. Jesucristo, tu pañal yara obesiara reipe agai para pewi ore poyaku mereko. Jesucristo, tu pañal de yara obesiara reipe agai para pewi ore mobu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte vencida ya quedó. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Oración final. Que esta comunión que hemos recibido nos confirme, Señor, en el amor a Cristo, para que a ejemplo de los mártires Cornelio y Cipriano
podamos dar testimonio de nuestra propia vida, de la fuerza renovadora del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo, alégrate, reina del cielo, alégrate, 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 alégrate. Yo tengo una madre, se llama María. María es la Virgen, y es Madre de Dios. Yo cada mañana cuando me levanto la miro y le digo: María, te quiero por madre, por virgen y guapa también. María, te quiero por madre, por virgen y guapa también. Sí, 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 sí. María.